Muy bien, nos encontramos con Rafael Pato Carret. ¿Cómo le va, Rafael? Bien, muy bien, Olivera, muy bien. Bueno, cuénteme un poquito cómo se inicia usted en el medio artístico. Bueno, 1933, en Teatro París, que estaba ubicado en la calle Suipacha, antes de llegar a Cangallo. Allí comienzo yo con una obra de un autor uruguayo, Otto Miguel Chione. La obra se llamaba El Arlequín. El personaje era un infradotado, Elías, hijo del protagonista, que muere asesinado por su padre, lo ahorca ahí en escena. Ese fue mi debut teatral. Y era muy chico. Y yo tenía 9 años para 10, 9 para 10. Así que así me inició. El director, protagonista de esa compañía, era Isidro Bello, tío de René Cosa, de Miguelito Cosa y de Nelly Cosa. La familia de actores, ¿no? Bueno, el tío de ellos fue el que me llevó a mí, porque me vio trabajar en una fiesta de fin de curso en el colegio número 5 de Bécar, provincia de Buenos Aires, y de allí me llevó al teatro. Ese es mi comienzo. Esos son los comienzos, y después, bueno, se acerca a la radio. No, vienen muchas cosas. De ahí paso al teatro cómico, con la compañía de Aurora Redondo y Valeriano León, el padre Pitillo. Después de allí voy a Radio Splendid con Gloria Ferrandís. Era menor de edad, trabajaba sí, con algún chiquito. Permiso, ¿no es cierto? Sí, no, pero no eran horarios que superaban las 9 de la noche. No. Y en el teatro cómico sí necesitábamos permiso. En el teatro París no, porque era vespertina, era antes de las 21 horas. En el teatro cómico trabajamos con un permiso especial. Sí, la Bermú, claro. Y en el teatro cómico sí, con un permiso especial. Después viene la radio con Gloria Ferrandís, Luis Macchi, que fue director después del teatro, Juan Carlos Edelman, Marianita Martí, Fernando Caprio, José Canepa, Lucía Dufour. De allí voy a Yaya Suárez Corvo, compañía de radio teatro. De Yaya Suárez Corvo, simultáneamente hacía con Emilio Ramírez, un periodista. Era el fotógrafo charlista, así se lo presentaba Emilio Ramírez. Era fotógrafo y periodista, ¿no? Fotógrafo y periodista era. Él editó después, mucho tiempo después, una revista que se llamó Damas y Damitas. Y Emilio Ramírez tenía un programa que se llamaba Cuarto de Revelaciones. Y ahí hacía un personaje que él lo bautizó como Bolita. Pues yo era bajito y gordito, no era pibito. Sí. Con Guillermo Iglesias hacíamos el programa, que después se le integró con Fassi y con Delfort, los Tres Mosqueteros. Claro, ¿no? Que después de Delfort hizo la revista de Local. Exactamente. Bueno, después de allí, en el año 37 filmo mi primera película en los estudios CIDE de la calle Campichuelo al 600. Los estudios CIDE eran propiedad de los hermanos Murúa. Alfredo y el otro, no me acuerdo bien, el otro hermano Murúa, y dirigía al Negro Ferreira todavía, esa película, con Elena Lucena y Florén del Bene, Chimbela, año 37. Después termino esa película y a los 4 o 5 días me llaman para hacer Un bebé de contrabando, con Luis Andrini, ahí en los estudios CIDE también. Después llega Y mañana serán hombres con Borcosque. Bueno, después llega una serie de películas hasta el día de hoy, que la última fue la que filmé con... Siempre es difícil volver a casa. Sí, bueno, esa es la número 55. Con estas 55 películas filmadas. 12 con los 5 grandes del buen humor. Son 12, ¿no es cierto? Sí, porque de los 5 grandes. Dice 16, por ejemplo. No, 12 películas. Esa era mi duda, justamente. Sí. No, son 12. Que empieza todo con 5 chicas. 5 grandes y una chica, la primera. En el 50. El 49. 49. ¿Se estrenó en el 50 esa película? No, creo que en el 49 se estrenó, porque nosotros ya en el 50 estábamos en La Habana, fuimos a una gira, fuimos hasta Cuba. Ya se había estrenado esa chica. ¿Por qué se separan de Tito del Box? Bueno, nos separamos de Tito Martínez del Box por un problema de subsistencia.
¿Era por problema de dinero, como dicen por ahí? En algunos libros. No lo fundamental. No lo fundamental. No. El problema fundamental con Tito era que él presentaba Tito Martínez del Box y la Gran Cruzada del Buen Humor. Y todo el elenco estaba en una tira, claro, estaba en una tira de 30, 40 personas, se nombraban, pero todo se hacía al pasar, y no había como chorizo, para ninguno de nosotros no había capitalización del crédito de cada uno, el nombre de nuestro no existía, a nosotros no nos conocía nadie, claro, no conocía nadie. Pero llega la contingencia de filmar una película, porque Luis Bayón Herrera, el director de cine, va a vernos a nosotros 4, porque estábamos trabajando, Selmar, Cambón, Guillermo y yo, en Goyescas, un lugar de espectáculo que estaba en la calle Sarmiento al 700. Bayón Herrera va una tarde, nos ve trabajar a nosotros y se entusiasma para hacer una película. Pero nos dice, muy sinceramente, muchachos, ustedes solos no tienen fuerza. La Cruzada del Buen Humor, sin ustedes, no me interesa, porque el resto no tiene fuerza como intérpretes. La fuerza interpretativa la tienen ustedes, pero ustedes no tienen la fuerza del nombre que tiene la Cruzada del Buen Humor. Entonces, si podemos juntar las dos cosas y hacer una película, tenemos un éxito. La Gran Cruzada del Buen Humor haciendo una película. Y ustedes como intérpretes principales, fundamentales, porque yo creo que lo que ustedes hacen es válido para hacer una gran película. Y nosotros le dijimos, mire Bayón, si usted la película la hace antes del 31 de diciembre, nosotros vamos a tener que hacerla porque tenemos hasta ese día contrato con Tito Martínez del Box. Si usted la hace después del 31 de diciembre, con nosotros no cuenta. Entonces, apuraron todos los trámites, se armó el libro y se filmó la película en el año 1947 y se estrenó en el 48. Pero cuidado con las imitaciones, es la primera película que hacemos nosotros, pero con la Cruzada del Buen Humor. Es la primera, entonces. Primera película, claro. Después hizo, cuando ustedes se separan, las imitaciones peligrosas. Exactamente, con lo que le quedó. Con lo que le quedó. Con lo que le quedó. Y no pagó ni la publicidad, pobre Tito. Claro, alguien la comparó hace poco, estaba leyendo un reportaje a Jorge Luz que decía que Tito Martínez del Box es como una especie de Sofovich actual. ¿Usted lo compararía? No, yo creo que hay una gran distancia. Tito Martínez del Box era por sobre todas las cosas un hombre querible. Sin palabras ahí. Y cuénteme un poquito, cuando ustedes, empiezan a tomar impulso con los 5 grandes de Buen Humor, Tito Martínez del Box hace una película más. Nada más. Y nada más. Nada y después más, ahí se pensó pinchar, ¿no? Y él se fue a Venezuela. Y después se fue a Venezuela. Se fue a Venezuela, nosotros seguimos nuestra campaña aquí. Ustedes filmaron, ¿cuántas? Me dijo 12. 12 películas. La última fue El Satélite Chiflado. Exactamente, El Satélite Chiflado. Que en blanco y negro todavía. Claro, nosotros no accedimos al color. No accedieron nunca al color ustedes. No. Y cuéntame un poquito cómo era Juan Carlos Cambón y Selmar Guiñol. Bueno, Juan Carlos era un muchacho músico por excelencia. Acompañaba. Claro, y nosotros vimos en él una máscara graciosa, una máscara que tenía una vis cómica muy especial, y pensamos que él podía ser útil al espectáculo que hacíamos con la Cruzada del Buen Humor, que íbamos por todos los clubes. Y ahí empezamos a darle a él ubicación dentro del espectáculo, ubicación, y fue creciendo, nosotros le íbamos armando a él las cositas para que tuviera una intervención como un condimento puesto justito, porque él no podía afrontar una actuación actoral. ¿Por qué? Porque no era actor, claro, esencialmente era músico. Claro. Pero nosotros supimos encontrarle la vueltita. Entonces él, cada vez que intentaba dar una explicación o intervenir en algo, surgía "Cállate, Cambón", ¿no? Es decir, y el flaco fue una figura que lo vestíamos de mujer y era gracioso, lo vestíamos de cosaco y era gracioso, lo vestía de mecánico y era gracioso.
Le pusiera lo que le pusiera, la figura de él era graciosa, era cómico. Claro. ¿Ustedes se consideran los primeros transgresores? Porque fueron los primeros en vestirse de mujer, de pronto el caso de Jorge Luz, el caso No había transgresión. Se vestía de mujer para hacer la parodia. Claro, pero para hacer una parodia. ¿Se consideran audaces, por ejemplo? No, innovadores, diría ¿Innovadores? yo. Ya, claro, sí. Desprejuiciados, por ejemplo, decía una... Yo no sé si es desprejuicio, yo sé que lo que hicimos nosotros fue marcar un camino y yo pienso que aún hoy se está viendo lo que han recogido muchos de los 5 grandes del buen humor. Hicimos escuela. Totalmente. Los 5 grandes del buen humor hicieron escuela en muchas cosas. Hoy, por ejemplo, viendo programas de Juana Molina, yo digo, esto lo hicimos nosotros hace 30 años atrás. Exacto. Lo que ocurre es que el público cambia y entonces parece nuevo. Pero eso está hecho, todo lo que hace Juana Molina lo hicimos hace 30 años. Cuando Cambón muere en el 55, ¿ustedes siguieron un año más con el...? No, hasta 1962. 63 en Canal 9. Claro, pero digamos con cine hasta el 56 nada más. La última película, sí, pero filmamos unas cuantas. No, nosotros hicimos Los Peores del Barrio, nosotros hicimos 4 películas más sin Juan Carlos. Sin Juan Carlos, sí. Se llamó Los Grandes del Buen Humor. Los Grandes del Buen Humor. Claro, Los Grandes del Buen Humor. Y cuénteme, después del 56, ¿por qué no filmaron más? Porque se cae el cine argentino, no tiene protección. Aunque ustedes salvaron a unos estudios cinematográficos. Sí, pero lo que pasa es una cosa, que se cae la industria cinematográfica porque no tiene protección, no hay crédito. Es un poco lo que León pasó, Boucher llega después de Apol. Y León Boucher le pega un tiro de gracia al cine argentino. Y entonces ya los productores no arriesgaban, no querían arriesgar, no querían seguir filmando. ¿Vamos a pedir algo? No. Qué lástima, ¿no? No, Siempre yo no pasa hablaría eso. de transgresión porque si nosotros teníamos algo en doble sentido, nunca la grosería, que es la transgresión. La transgresión, claro. Porque transgresión es la grosería directa, pero el doble sentido siempre se usó dentro del humor como una alternativa risueña, pero sin decir la palabrota, Claro. que la piense el que La escucha. está viendo, Claro. Y cuénteme, hasta el 62-63 ustedes siguieron juntos. Sí, en Canal 9 terminamos, la última temporada que hicimos fue en Canal 9, La Hostería Encantada. ¿Cómo se llamaba? La Hostería Encantada con Martita González, que ahí debuta ella como figurita, debuta con nosotros. Y Palito Ortega hace uno de sus primeros trabajos como solista, dentro del show que se Eso hacía no está en ahí. ningún lado, digo. Bueno, Palito Ortega en el año 62, 63 hacía Con el Club del poco. Clan, cuando empieza con el No, Club del Clan. no, pero antes de entrar al Club del Clan. Antes de entrar al Club del Clan. Él se larga solo como intérprete. Y uno de los primeros trabajos que hace, yo digo que era en el mes de marzo de abril del 63, y viene Palito a hacer un programa con nosotros, a grabar un... Cuénteme, ¿cuántos programas hicieron ustedes en televisión con los 5 grandes, con las Grandes del Buen Humor? Mucho, porque en la época que empieza la televisión, cuando la televisión comienza, las cámaras que trae don Jaime Yankelevich a Radio Belgrano, Canal 7, en la calle Posadas y Ayacucho, detrás del Alvear Palace Hotel, allí estaban instalados los estudios, las cámaras las probamos después de terminar la transmisión de nuestro programa radial. Nos corríamos hasta el estudio y hacíamos ensayos de cámara, hacíamos televisión de ensayo probando las cámaras. Y antes, mucho antes, en el año 1943, aquí nomás, Corrientes Casi Callao, Casa Greenberg, casa de artefactos eléctricos, en el segundo piso, los hijos de Greenberg tenían un equipo de televisión en circuito cerrado y transmitíamos
televisión experimental hacia el salón de té de Harrods. 1943. Y hacíamos con Tito Martínez del Vox y los muchachos de la Cruzada del Buen Humor, todos los días jueves se hacía una transmisión. Y entre los sketches que se hacía había un noticioso de la guerra. Noticias, comentarios de Atalaya, la BBC de Londres, News, la cadena de la Panamérica, todo eso. Y hacemos un noticioso de la guerra, con noticias de la guerra en broma. Todo con humor, ¿cierto? La guerra. 1943, televisión experimental. Y en el 50 y pico, cuando llega la televisión, que don Jaime trae la cámara, bueno, una de las primeras transmisiones de televisión la hacemos nosotros con Jean Cartier. Hacíamos un programa que se llamaba La Revista y el Humor de Buenos Aires. Y ahí estábamos nosotros. Y dirigía un muchacho que se llamaba Noazet. ¿En qué año era esto? 55. Sí. Cambón muere en el 55. Claro, Cambón muere, pero muere sí. Cambón muere el 20 de junio del 55. Pero llega a ser, no llega, o sea que eran los cuatro, ustedes cuatro. Sí, él no llegó a ser. Llegó a hacer las transmisiones experimentales. No, tampoco, estaba Sabino en esa época. Tampoco, no claro, estaba. Porque era la Cruzada del Buen Humor. La Cruzada del Buen Humor tenía 3 años recién. Claro. Estaba Oscar Sabino y Dante Puricelli antes. Y después vino Cambón. Y en televisión, cuénteme, ¿los ciclos se llamaban de qué manera, por ejemplo? Los cinco grandes del Buen Humor en La Hostería Encantada. Los 5 grandes del buen humor, no los 5. Los grandes del buen humor. Los grandes del buen humor en La Hostería Encantada. Los grandes del buen humor en, por ejemplo, locuras y canciones, así. Siempre tenían un subtítulo, era Los grandes del buen humor en. Y ahí va el subtítulo del programa. Y escribía Máximo Aguirre. Máximo Aguirre, siempre claro. Máximo Aguirre con ustedes. Siempre Máximo Aguirre. Aparte lo rescataron ustedes después. Se vino con nosotros. Se fue con Cuando ustedes. nosotros nos separamos de Tito, él vino con nosotros. Fue con ustedes. Sí. Y hasta el 63, bueno, hicieron la televisión. Claro. Después cada uno toma... Y radio, continuamente radio. Nosotros no dejamos nunca de hacer radio. La última temporada de radio yo estaba en el Teatro Maipo, fue en el año 1960, estábamos en Radio El Mundo, y teníamos un convenio con Máximo Aguirre que las 2 últimas páginas del libreto yo no intervenía, porque me tenía que ir de Radio El Mundo corriendo hasta el Teatro Maipo, porque yo salía en la presentación. Entonces, claro, me tenía que eliminar de las 2 últimas páginas para que yo tuviera tiempo caminando de llegar a... Era cerquita porque el Teatro Maipo está en Esmeralda y en Maipú está Radio El Mundo. Claro. Era 1,5 cuadras hasta el teatro. Iba y volvía. Claro, iba y volvía. Qué lindas épocas, ¿no? Sí, hermoso. Nos queríamos más todos. Era otra manera de tratarse la gente, otra manera. Yo digo que nos queríamos más todos. ¿Por qué? Porque creo que fue una generación que empezó su carrera desde abajo. Todos empezamos haciendo un papelito de 2 palabras y fuimos creciendo. Hoy una muchacha, un muchacho hace un aviso. Sí, quiere ser protagonista. El aviso está elaborado por un equipo de 30, 25 personas que empiezan a pergeniar una idea, elaboran la idea, concretan la idea y dicen, ¿quién hace este aviso? Fulano de tal. Lo llaman, hace el aviso. El aviso pega, a los 15 días tiene un programa. Entonces, con esa base no se puede llegar a ser un profesional que ame a su carrera, que ame su profesión, y que quiera al otro colega, que no lo odie porque él trabaja también. En aquella época había lugares de reunión de la gente de la farándula. Teníamos 20 sitios para reunirnos, para tomar el café a la tarde, para ir a comer, nos encontrábamos, disfrutábamos, nos ayudábamos, no nos odiábamos. En una palabra, nos queríamos más. No había competencia tampoco. Había competencia, sí, pero problemas de cartel. Competencia sana. Siempre hubo problemas de cartel, problemas de celo, problemas de vanidades,
pero no había odio entre nosotros. No nos odiábamos. Comíamos juntos, los que trabajaban en un teatro, los que trabajaban en el otro teatro, los que trabajaban en esta radio, los que trabajaban en la otra radio. No había exclusividades. Sí, algunos tenían exclusividades, algunos tenían contratos por muchos años, pero me refiero que era una familia mucho más Más unida. Sí, era más unida y era más afable. Nos compartíamos el triunfo del compañero, del amigo, lo compartíamos. No nos sentíamos mal porque un compañero, un amigo triunfara en una película, en la radio, en el teatro, en el varieté. Los varietés que había en esta calle Corrientes desde el Bajo hasta Villa Crespo, donde estaba el varieté Victoria del Tano Rossini. Estaba el Parque Goa, del Tano Carnevali, donde después durante muchos años estuvo el restaurante La Churrasquita. Ahora hay no sé qué, hay una galería, no sé qué cosa, hay un banco, no sé qué hay allí. Estaba el Café Marzotto, estaba el Café Nacional, estaba Goyesca, estaba el Tronío, estaba la confitería Ruca, estaba la confitería New China, estaba el Galeón, estaban los Richmond de Florida, que tenía un cuarteto de música clásica, el Richmond de Esmeralda, música popular, el ritmo de Suipacha, música popular, el Tango Bar, Copper Kettle en la Valle, el Chantecler, el Tabarís, el Marabú, el Maipú Piga, el Casanova, el bar El Carpintero, el bar El Pichindo, se concentraba la gente. Había 20.000 lugares, 20.000. Aquí enfrente estaba el Teatro Politeama y a la vuelta estaba la Hostería de Nápoles, un restaurante donde iba toda la gente del teatro a comer a la noche. La Pasteur era famosa por su puchero de gallina, que era el de más calidad. En la Pasteur, que estaba en la calle Corrientes y casi Suipacha, frente a la tienda Cervantes, a la vidriera de Cervantes, ese restaurante, el puchero ahí valía 2,50 pesos. En el Tropezón valía 1,50 peso, 2,50 pesos en la Pasteur, 1,80 pesos en el Tropezón, 1,20 pesos en el Globo y 80 centavos en el Café El Plata, que estaba al lado del Teatro Cómico. Ahí en el fondo se comía. Y estaba lleno, las confiterías, los Olmos tenían música, la confitería Cabildo tenía música. Había orquesta, varieté por todos lados, figuras internacionales. Los teatros funcionaban a pleno de martes a viernes y sábado y domingo reventaban todas las funciones. Había otra economía. La gente podía disponer para su esparcimiento. Hoy ya es muy raro, ¿no?, que disponga. Es un estrato social determinado el que dispone. No es toda la población. Antes la gente venía de todos los barrios a ver a los teatros de revistas, a sus actrices, sus actores, sus vedettes. ¿Ganaban mucha plata? Sí, se ganaba muy bien. Se ganaba muy bien. ¿Y cómo toman la decisión de separarse ustedes en el 63? Porque pensamos que estábamos en pleno éxito. Pero ya a través de 17 años pensábamos que podía llegar el ocaso, la declinación por repetición, por reiterativos, y dijimos, mira, preferible terminar como Gardel y no como Azucena Maizani. Es buena esa. No es porque, por ejemplo, cada uno ya fue tomando, por ejemplo, dice que Selma Argueñol se... No, yo tenía ya mi lugar en la revista. Claro, Selma Argueñol en el Teatro Serio. Sí. Una temporada de verano que hizo. Yo ya estaba ubicado en la revista, muy bien ubicado, ya a esa altura. ¿Con quién estaba trabajando en ese? Con Petit, en el Nacional. Petit. Claro. Pero también dijimos una cosa, ¿no?, porque lo charlamos mucho esto. Habrá sido difícil, ¿no?, la actitud sí. Esa de separarse. Sí, porque lo charlamos mucho en varias reuniones,
nos juntamos a comer, a charlarlo, a verlo. Y yo pensé, y le dije a los muchachos, mira, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en nuestro... Cuando nos tocó nuestro tiempo, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo hicimos bien. Entonces, creo que va a ser más sano que digan, che, ¿por qué se separaron? A que la gente dice, che, ¿por qué siguen? Es bueno. Es mejor que digan, che, ¿por qué? ¿Y cómo hicieron la separación? ¿Hicieron algún espectáculo especial? No. ¿Terminó una temporada? ¿Cómo fue? El último programa de Canal 9, que fue el 30 de diciembre El de la hostería. del 63. Fin de ciclo y fin también de un ciclo para ustedes. Sí, yo tenía una confitería en esa época. Tenía confitería en... ¿Estaba casado ya usted, no? El 14 de diciembre me casé. O sea que se casó un poco de grande. Sí. ¿Por qué? ¿Por el éxito? ¿Verdad? El trabajo muy... Y no había tiempo para nada. A una familia hay que atenderla, ¿no? Claro. Bueno. Nosotros vivíamos arriba de un avión. Claro, vivían todo el tiempo viajando. ¿Usted dónde nació? ¿Acá en Buenos Aires? ¿En qué barrio? Bueno, En Boedo. ¿Actualmente dónde vive? Flores. En Flores. Bueno, se casó y de ahí en más, bueno, se separan los... Ustedes... Claro, ese día que grabamos el último programa, como yo tenía una confitería en la calle Acoite al 400, llevé sándwiches, saladitos, masas, bebida, todo hicimos. Incluso para festejar. Dos cosas festejaban. Fin de año y chau, los 5 grandes. Ajá. Y después de ahí... Y se casan en el 63. No, ya me había casado ese. ¿Ya se había casado? Claro, yo me casé el 14 de diciembre. ¿Con quién se casó? Nada que ver. Nada que ver. Dígame el nombre de su Cecilia. No tiene nada que ver con el ambiente. Cecilia se llama, está. No, porque vamos a poner todo, eso yo lo voy a poner todo, lo que está haciendo. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos años? 2 varones. ¿Dos varones? ¿De qué edad? 18 y 17. ¿Cómo se llaman? Lisandro y Román. ¿Lisandro de cuánto? 18. 18. ¿Y Román? 17. Y llega 10 años después, Lisandro. Mi señora pierde un embarazo el primer año de casada. Lo perdió así, naturalmente. Y después por 10 años no pudo concebir. Y perdimos 6 chicos. 8 tendríamos que tener nosotros. Cecilia tenía problemas para retener. Para tenerlo a Lisandro estuvo casi un mes, el último mes en cama. Y para tenerlo a Román, casi 6 meses en cama, porque si no lo perdía. Yo ahora tendría que tener un hijo o una hija, lo que hubiera sido aquel primer embarazo, de 28 años. Pues yo ahora cumplo 30 de casado. Se pinchó. ¿Y los hijos siguen la profesión de usted? El mayor. El mayor trabajó en el circo, como usted, ¿no? En el Rodas. Lisandro debuta conmigo, junto con el hermano, a los 5 años. Ajá. En la película Patolandia Nuclear. Patolandia Nuclear, sí, en el 78, me acuerdo. Yo la fui a ver, de Julio Saraceni. Fue la última. Ahí debuta Lisandrito y Román, los dos. Y después, Lisandro y Román trabajan conmigo en televisión. El ciclo de Patolandia en Canal 13. Canal 13, sí.
Lisandro hacía Pavadita, el payasito, y Romancito hacía Pasarela Chiquito, que venía siempre, ¿cuándo pateó el penal? ¿Cuándo pateó el penal? Ah, sí. Con la camiseta de River. ¿Cuándo ¿no? nace Patolandia? Patolandia nace en el 73, cuando nace Lisandro, mi hijo. Ahí yo me hago un propósito y me dediqué a trabajar agradeciéndole a Dios el regalo del hijo que me había mandado. Claro, entonces dije, esto yo se lo tengo que agradecer a Dios. ¿De qué manera? Me voy a dedicar a trabajar para los chicos. Aparte me acuerdo del profesor en ciclomúsico, las canciones. Yo he ido a verlo a usted en Canal 13, que el programa salía los sábados. Estuvo durante muchos años los sábados a las 11 y después pasó a la mañana. Después pasó todos los días. Claro. Con Ángelo y todos los personajes esos tío Ángelo, que lo hacían ahí en el parque. Claro, tío Ángelo. Y ahora la gente empieza a escuchar por ahí que existe la patria de tío Ángelo, que es Montenegro. Y ahora tiene el conflicto Montenegro y Yugoslavia ahí con Croacia, todo eso, ¿no? Claro. Yo decía, tío Ángelo es montenegrino, la gente dice montenegrino, es montenegrino, ¿no? Claro. Y después Lisandrito sigue conmigo en el Circo Rodas. En el 88 vamos a Carlos Paz, en el 89 estamos acá en Buenos Aires. Y en el 90 graba la publicidad de Grundig. Hay una publicidad del televisor Grundig que el padre recibe el llamado del hermano de Alemania y entonces viene corriendo él y le dice, dame amigo, hola Marce querido, nos compramos el televisor quinta generación. Él es el que hace esa publicidad. Ese es mi hijo mayor, Lisandro. Y después hace Una voz en el teléfono en Canal 9. Y después hace Fiesta y Bronca, que la levantaron hace poco. Sí, hace poco, en el verano. Después hace poco hizo un regalo del cielo, también, con Josefina Ríos, que es la señora de Gueñol. Señora de Gueñol, sí. Que es madrina sustituta de Román, porque Gueñol es padrino de Román, el más chico mío. Ajá. ¿Hasta qué año Patolandia ha sido? 83. 83. ¿Y qué pasó después de ahí en más? ¿Por qué no lo volvió a hacer? No me renovaron el contrato. Pero no intentó hacerlo en otro lado. ¿Y? No. Y hoy por hoy, en vista de que nos invaden de pronto los yuyas y las Flavias Palmiero, que son todas cosas similares, ¿qué siente usted que no puede estar haciendo Patolandia? Siento una impotencia porque no tengo el poder de decisión. El poder de decisión la tienen los señores que manejan, manipulan y usan a los chicos. ¿Cómo ve, por ejemplo, Yuya? Son todos supermercados de venta, no son programas para chicos. No los quieren, los usan. Porque esta señora, de una dudosa vida, he visto películas. Te quiero, ¿cómo te quiero? Besitos, ay, cómo te quiero, besitos. Agarra los mogólicos, los besa, los abraza, cómo te quiero, todos mis bajitos los quiero tanto, los quiero. Comprame el zapato, comprame la media, comprame la chompa, comprame el gorrito, comprame el anteojo, comprame la blusa, comprame el reloj, comprame el librito, comprame el disquito, comprame todo. ¿Cómo los quiere? Le vende de todo. Bueno, ustedes también vendían, ¿no? El disco de Patolandia salía. Claro, pero los derechos estaban abandonados. Claro. Los derechos iban a parar a la Fundación Favaloro, cosa que nunca pude concretar porque el disco ese que yo hice, el disco de Patolandia, que se llamó Ventanusca Magicusca, ahí está escrito, los derechos de ese disco están donados a la Fundación Favaloro, no se vendió ninguno. No llegaron a cubrir la publicidad. De manera que no hubo rédito del disco para que yo le pudiera llevar al doctor Favaloro un dinero, porque me levantaron el programa. Claro. Y ya no pude promocionarlo al disco. Claro. La última película como protagonista fue Patolandia Nuclear, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos le trae esa película? Después de muchos años de haber hecho después Los Cinco Grandes, haber trabajado, haber hecho esa película. Ojalá se hubieran hecho muchas películas como Patolandia Nuclear. Porque tenía un mensaje dentro. Yo no me acuerdo. Un mensaje. Cuando Aparte el chiquito, cuando el pibe le pregunta a Medina Castro,
Me enseñaron lo que era la central, aparte, nuclear. Yo me acuerdo que los chicos aprendían eso. Aparte, uno de los pibes le pregunta a Medina Castro y dice, señor, entonces quiere decir que nosotros podemos tener la bomba atómica. Y Medina Castro le dice, no. Nuestro país no quiere tener la bomba atómica, no necesita la bomba atómica, no nos hace falta la bomba atómica. La energía nuclear va a ser para el progreso, para alimentar a las subturbinas de las fábricas, para tener mejor energía eléctrica, para tener una calidad de vida mejor, para el progreso, no para la destrucción. La Argentina no quiere ni desea la bomba atómica. Había un mensaje. Y eso de ser el más poderoso de la tierra. Hay un solo todopoderoso que es nuestro Señor. Había un mensaje en la película. Por eso digo, ojalá Qué lástima que hubieran hecho muchas películas de ese tipo, porque las películas que hicieron para los chicos, las que vinieron después, qué lamentables. Las que hay hoy en día Violencia, también. violencia, violencia y violencia. Claro. Pero es una lástima que esa película, ¿dónde está? No se la dio por televisión nunca, ¿no? Nunca se la dio por TV. No, mira la película. Ah, ¿la tiene usted? ¿Y no se la piden? ¿No la ha comercializado? Ni la ofrezco. Pero es una lástima porque deberían verla los chicos hoy en día. ¿Piensa que no la deberían ver los chicos hoy en día? No le gustaría. No les gustaría. No tiene violencia. Pero yo pienso que a los chicos hay que darle también, ¿no? Los chicos están imbuidos de violencia. A los chicos se les da violencia desde la mañana hasta la noche, a través de los dibujos, a través de los programas que destruyen, rompen, explota todo, todos se caen en pedazos, vienen los coches, ¡bra!, se estrellan contra los cebillos, ponen una bomba, ¡brum!, estalla con las ametralladoras, las armas especiales, los rayos desintegradores, todo es violencia. ¿Qué quiere usted obtener sembrando violencia? A un chico dócil, un chico dulce. No, usted va a tener un violento potencialmente. Si lo único que le da es violencia, 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 violencia. Así que usted tiene la película. ¿No la ha pasado video tampoco, nada? Sí. ¿Y no la pensó tampoco comercializar siquiera con video? Sí, pero no me interesa. No le interesa. No me interesa, no. Para ser el más rico del cementerio no me interesa. ¿Se va a llevar algo usted de acá, de este mundo? No, lo que yo dejo. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació usted? ¿Cómo nací yo? Desnudo, Y sí. en pelota, ¿no es cierto? El cordón umbilical incluso se lo cortan y le arrancan un pedazo. Ni eso le dejan. Así se va a ir. Y la mortaja no tiene bolsillo. Es verdad. Entonces ser el más rico del cementerio no me interesa. Nunca me interesó. Yo consideré al dinero como un medio, no como un fin. Y hay muchos que hacen del dinero un fin, no un medio. No me interesa. ¿Qué me pueden pagar por una pasada de la película? Uno de los programas que dedican para los... ¿Qué me pueden pagar? A ver, $1.000. ¿Qué hago con $1.000? En este país que es el país más caro del mundo. Y es el más caro del mundo porque es donde la gente gana menos en relación a otros países. Es decir, acá lo que cuesta un café es muy caro porque el ingreso de la gente no está acorde al valor de ese café. El problema de las economías no está en el valor nominativo de los productos o de los bienes de consumo, está en la posibilidad de adquirirlos. Si esta cajita de fósforos vale 10 centavos y usted cree que es barata, va a ser barata en cuanto su economía le permita disponer de 10 centavos para comprar esa cajita de fósforo. Porque si usted no tiene los 10 centavos, la cajita es cara.
Y si la cajita vale $1 y a usted su economía le permite con comodidad distraer ese peso, la cajita es barata. Es cara en cuanto usted no pueda adquirirla, no por lo que tenga como precio puesto ahí en el cartelito. Entonces, con una economía como la nuestra, donde el promedio de la gente, no sé quién supera los $500 por mes, no sé, y bueno, es muy cara la nafta, es la nafta más cara del mundo, es el café más caro del mundo, es el churrasco más caro del mundo, es todo más caro del mundo. Y en una estadística reciente, Buenos Aires está considerada el 14% más cara que Nueva York. ¿Y cómo vive actualmente usted? ¿Cómo vivo? Sí, ¿cuál es su entrada? Estoy en Canal 9, trabajando en el programa Super Sábados. Hace 2 meses que estoy allí. Con los abuelitos. Con los jubilados. Sí, entro a los jubilados. Sí, Entro a los jubilados para que multipliquen su jubilación. Y vivo, por ejemplo, mi señora es profesora. Mi esposa es profesora de cosmetología, manicuría, maquillaje, tratamiento capilar, masajes, y tiene 2 cátedras. Ella tiene 2 cátedras. Yo me ocupo de algunas cosas fuera de mi trabajo y obtengo alguna entradita, y cuando surge un trabajo así como por ejemplo, como el de Super Sábado, bueno, ya obtengo una economía y vivo con la modestia, y vivo... ¿Sus hijos viven con usted? Mis hijos los 2 viven conmigo, y entonces distribuimos los ingresos en una forma racional. Es una casa donde no hay juego, donde no hay vicios. Bueno, usted nunca llevó una vida tampoco, jamás. De soltero tampoco dio que hablar, ¿no? Nunca, jamás se habrá enterado usted de, uy, mira lo que hizo el Pato, jamás. No, por eso. Jamás. Una vida familiar. Exactamente, mi mujer y mis hijos, mi familia. Nací de un hogar muy humilde, muy pobre, con unas etapas yo diría, de miseria profunda y lastimosa. Mi madre lavando ropa ajena, porque mi padre se había quedado sin trabajo en la depresión del año 30. Y la taza de mate cocido con los pedazos de pan eran el alimento. Mi papá y mi mamá eran los 2 únicos vínculos familiares que teníamos, porque mi familia era así de cortita. No había primos, no había tíos, no había parientes acá. En toda Latinoamérica era mi papá, mi mamá y yo. Aparte, único hijo, sin un hermano. Y después, cuando yo empiezo a trabajar en el año 33, siempre, sí. Bueno, esto empieza en el 33, pero ya en 1933 nosotros estábamos en Bécar, la provincia de Buenos Aires. Mis padres se habían ido allá porque el hijo de un paesano de ellos, oriundo del mismo pueblo de Italia, el doctor Scatamacchia, se había recibido de médico y se instaló en Bécar con su consultorio. Y el padre, don Mauro Scatamacchia, era paisano de mis padres, del mismo pueblo. Entonces un día vino a casa y le dijo, mirá, dice, Mauricio ya se recibió de médico, él piensa irse, pero se piensa ir muy lejos. En aquella época Bécar era muy lejos. Hay que tomar el tren para llegar a Bécar. Y él se va a ir allá y se alquiló un chalet muy lindo, muy grande, pero es muy grande el chalet y él va a estar solo. Y dice, ¿por qué no se van ustedes allá con él para que él esté acompañado? Claro, mi papá y mi mamá lo conocían a Mauricio de chiquitito, de cuando era estudiante, porque ellos llegaron aquí en el año 22 y lo conocían de muchachito y era el hijo de un paesano de ellos. Dice, ¿por qué no lo acompañan ustedes? Entonces mi papá y mi mamá conmigo nos trasladamos a Bécar y vivíamos en esa casa, un chalet enorme, un chalet muy grande. Él adelante tenía el consultorio, después venía un living comedor grande en la habitación de él con un baño, atrás venía una cocina, después venía otra habitación más, un garaje, una terraza con un cuarto arriba. Era una casa enorme para él solo. Entonces mis padres se fueron allá y eran compañía para él.
Él al mediodía no almorzaba en casa porque iba al hospital y almorzaba ya en el hospital. Pero a la noche, después de la consulta de los pacientes que venían al consultorio, comía con nosotros. Y mi mamá hacía la comida, lo atendía, ¿no? Y venía una señora 3 veces por semana que le lavaba la ropa, le lavaba las fundas de las camillas, las toallitas del consultorio, todo eso, lo lavaba una señora. Y para él era una compañía de gente que lo conocía a él de chico. Y mi papá y mi mamá encontraron una solución que en aquella época venía difícil, la mano venía muy brava. Esto era en el año 1931. Todavía estaban los coletazos de la depresión. La historia se va repitiendo. Claro. Bueno, década tras claro. década. Entonces nos fuimos allá. Y allá, recién en el 33, yo empiezo a trabajar. ¿Qué día nació usted? 10 de septiembre del 23. Toda una carrera por delante, todavía la sigue teniendo, lógicamente. Porque lógicamente... No en este país. No en este país. Desgraciadamente no se los valora a los que fueron grandes, ¿no? En una Bueno, época... esto me lo dijo Carlos Estrada. Hace unos cuantos años atrás. A los grandes no se los valoran. Bueno, no importa. Pepitito se nos fue sin poder terminar claro. haciendo su circo, Pepe Iglesias del Zorro lo mismo. Bueno, pero esto es común en nosotros. Fíjense, nosotros hacíamos un programa en Canal 3, se llamaba La Comedia Semanal, o La Comedia de la Semana, algo así. Carlos Estrada, Germán Kraus, Elizabeth Kilian, Susana Mayo y yo. ¿En qué año era esto? Y no me acuerdo, 70 y algo. 76, 77, por allí. Y charlando con Carlos, un día me dice, mira, Pato, acá no te respeta nadie. ¿No? Acá no se respeta a nadie. Se respeta, ¿no? Yo en España conseguí un lugar. Yo en España conseguí una ubicación. Yo vuelvo a España dentro de 20 años y a mí me respetan por lo que hice. Acá no te respetan lo que hiciste ayer. Eso me lo dijo Carlitos Estrada.